Una densa niebla cubre el río Mixcoatl bajo el manto de la noche, oscureciendo todo excepto el murmullo del río. Dicen que cuando cae la noche puede escucharse el lamento de una mujer junto al río. El río fluye, indiferente al cuento inquietante, a medida que la noche se profundiza. La niebla se espesa, como si la hubieran convocado las palabras susurradas, acercándose a la orilla del agua. El sonido del agua corriente se mezcla con los sollozos imaginados de una mujer, creando una atmósfera de pavor. Un grito desgarrador perfora la noche, resonando a través del campo cargado de niebla. La cámara se desplaza lentamente a través de la densa niebla, capturando el silencio inquietante y la expectación. La silueta melancólica de un sauce llorón emerge de la niebla, con sus ramas balanceándose suavemente en la brisa nocturna. La silueta del sauce se alza solitaria en la oscuridad. El sauce llorón parece llorar junto con los ecos del llanto, mezclando la tristeza de la naturaleza con el dolor humano. La escena se desvanece en la oscuridad, dejando solo el sonido inquietante y la silueta del sauce llorón. La oscuridad total engulle el marco, un lienzo de la noche donde el miedo toma forma. Una voz solitaria atraviesa el vacío, goteando terror. The voice whispers. No es solo un cuento para asustar niños. El pavor se intensifica cuando la voz revela. Es la historia de La Llorona. La oscuridad perdura, preñada del triste relato de La Llorona. El pueblo de Pequeño Poblado se despliega bajo el sol, un testimonio de tiempos más sencillos y espíritu perdurable. Ubicado junto al río Mixcoat, un pueblo pintoresco respira vida e historia. La vida se desarrolla en Pequeño Poblado, donde cada rincón cuenta una historia de unidad y resiliencia. En Pequeño Poblado, el tiempo parece disminuir a medida que los aldeanos trabajan diligentemente, sus vidas entrelazadas con la tierra. El río Mixcoatl refleja el cielo, reflejando la serena belleza de Pequeño Poblado. El sol baña la casa de María Xochitl con un brillo cálido, donde la risa danza en el aire. María Xochitl, radiante y llena de vida, participa en travesuras con sus hijos. Los alegres gritos de los niños resuenan en el aire mientras comparten un momento alegre con su madre. Los ojos de María Xochitl brillan con amor maternal mientras observa jugar a sus hijos. En una vibrante muestra de afecto familiar, el vínculo entre madre e hijos brilla intensamente. El día transcurre con placeres sencillos, mientras María Xochitl y sus hijos se deleitan en la compañía mutua. Al borde del río Mixcoat, don Hernando observa desde lejos. Sus ojos se dirigen a María. Su mirada intensa revela un deseo oculto. María permanece ajena a la ardiente intensidad dirigida hacia ella. La distancia entre ellos es una barrera silenciosa, cargada de anhelo tácito. Su mirada se detiene, una promesa silenciosa de intenciones aún por revelar. En el corazón de la casa de María Xochitl, don Hernando y María se encuentran en un abrazo ferviente, sellando sus destinos bajo el suave resplandor de la luz de las velas. Sus figuras se recortan contra la luz cálida. Un voto silencioso pasa entre ellos mientras sus cuerpos se acercan. En un momento tierno, don Hernando susurra su promesa. Te prometo amor eterno y matrimonio. Sus palabras resuenan en la habitación. Una promesa de siempre mientras su abrazo se aprieta, uniéndolos. Bañados por una luz suave, sus figuras están entrelazadas. Un retrato de la promesa perdurable del amor en el corazón de la casa de María Xochitl. Bajo el sol radiante, la ribera se convierte en el escenario de alegría pura y sin adulterar mientras María y don Hernando juegan con sus hijos. La risa resuena en el aire mientras la felicidad de la familia pinta un cuadro vívido de amor y unión. El río es testigo de la danza de la alegría, reflejando la luz del sol
y las radiantes sonrisas de la familia. Cada momento está grabado en el tiempo. Un cuadro perfecto de felicidad familiar junto al apacible río Mixcatl. El río sigue su curso, llevando consigo los ecos de la risa y la calidez del amor familiar. En el corazón de su hogar, el mundo de María Xochitl cambia con la llegada de una carta. El peso de las palabras desciende sobre ella, proyectando una sombra en su rostro. Don Hernando la está dejando. La habitación parece oscurecerse cuando el corazón de María se hunde al darse cuenta. Bajo la atenta mirada de la luna llena, María avanza hacia el río Mixcoatl, con sus hijos en brazos. Sus ojos, llenos de una profunda sensación de pérdida, reflejan la sombría superficie del río. El río Mixcoatl refleja la pálida luz de la luna, atrayendo a María más cerca. El río espera. Sus profundidades reflejan las profundidades de la desesperación de María. Bajo el manto de la noche, María abraza a sus hijos al borde del río Mixcoatl. El rostro de María se contorsiona con angustia, mientras obliga a sus hijos a entrar en las oscuras aguas. Los niños luchan contra la fuerza de atracción, mientras sus gritos ahogados llenan la noche. Los ojos de María reflejan el crudo horror de sus acciones, cada ondulación un testimonio de su desesperación. El río, ahora un lugar de una tragedia indescriptible, continúa su flujo implacable. María está sola, el peso de sus acciones grabado en cada línea de su rostro. Bajo la pálida luz del amanecer, el río Mixcoatl muestra una visión triste. Los cuerpos de niños flotan sin rumbo. En la orilla del río, María es una figura de dolor inconsolable. Su cuerpo se estremece con sollozos incontrolables. Cada jadeo y estremecimiento de María hace eco de los gritos silenciosos de lo perdido del río. El amanecer rompe, arrojando una luz sombría sobre el agua, reflejando la tragedia de la inocencia perdida. Días después, el río revela su horripilante secreto. María flota sin vida. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de vida, ahora miran fijamente al cielo. El río Mixcoatl se la lleva, un testigo silencioso de la tragedia. La mirada vacía en sus ojos refleja la cruel vacuidad de la muerte. Bajo el manto de la noche, los pescadores trabajan en el río Mixcoatl. Sus siluetas destacan contra el agua. Una visión repentina y escalofriante atraviesa la noche. Una figura blanca aparece, deslizándose antinaturalmente sobre la superficie del río. Los pescadores se paralizan, olvidando sus redes, con los ojos desorbitados por la incredulidad y el miedo al presenciar lo imposible. La figura blanca continúa su etérea caminata sobre el agua. Los rostros de los pescadores reflejan una mezcla de terror y asombro, el aire de la noche espeso con la pregunta tácita de lo que han presenciado. Bajo el manto de la noche, los niños juegan. Su risa perfora la quietud rural. En un instante, un niño desaparece, tragado por las sombras. Los niños restantes se detienen y miran fijamente, con los ojos muy abiertos por el terror mientras su amigo desaparece. Un grito resuena, destrozando la paz de la noche. El sonido reverbera a través de los árboles, llevando consigo la promesa de un horror invisible. El río sigue fluyendo, indiferente al terror que oculta. En un pueblo tranquilo cerca de Oaxaca, la oscuridad envuelve la casa de Clara, el aire de la noche espeso con una tristeza tácita. El pueblo duerme, inconsciente del dolor que resuena en las paredes de Clara. Los lamentos crecen, una sinfonía inquietante de dolor que impregna la noche silenciosa. El hogar de Clara es un santuario en medio de los lamentos, un faro de tranquila resistencia contra la oscuridad que se avecina. Clara mira cautelosamente hacia el patio tenuemente iluminado, con el corazón latiéndole en el pecho. Una figura misteriosa flota inquietantemente cerca del pozo, proyectando una larga y espeluznante sombra sobre el patio.
La respiración de Clara se entrecorta al tratar de entender la aparición que tiene delante. La figura parece deslizarse sin esfuerzo, suspendida en el aire, como si no estuviera sujeta a la gravedad. Un escalofrío recorre la columna vertebral de Clara cuando se da cuenta de que la figura la está mirando directamente. Bajo el manto de la noche, una figura espectral aparece en el patio de Clara, envuelta en un velo tan blanco como el hueso. Una presencia inquietante flota ingrávidamente, separada de la tierra, despertando un antiguo temor. El aire se enfría, un grito silencioso atrapado en la quietud, mientras la figura comienza a desvanecerse. Como un susurro fantasmal, se disuelve en las sombras, dejando solo el eco de su etéreo paso. El patio se sumerge de nuevo en el silencio, la noche conteniendo el aliento, para siempre cambiada por lo que presenció. En la quietud de la noche, la concentración de Clara se intensifica mientras agarra su teléfono celular. Un gemido escalofriante resuena desde el dispositivo, cortando el silencio. El rostro de Clara palidece cuando el sonido escalofriante se repite. La duda y el miedo se apoderan de los ojos de Clara cuando el gemido se repite de nuevo. Clara tiembla, el sonido horripilante ahora grabado en su mente. El escalofriante gemido se repite una vez más, amplificando el temor que consume a Clara. Días después, una sombra cubre el pequeño pueblo, mientras la policía profundiza en el misterio de la desaparición de Clara. Una sensación de silenciosa desesperación impregna el aire mientras los investigadores peinan meticulosamente el pueblo, cada paso resonando la inutilidad de su búsqueda. El peso de las preguntas sin respuesta se hace más pesado con cada hora que pasa, ya que la policía no encuentra nada. Un silencio inquietante se instala en el pueblo, roto solo por el zumbido distante de los vehículos policiales, dejando a los residentes a lidiar con la inquietante realidad. El sol proyecta largas sombras sobre los edificios, simbolizando el misterio cada vez mayor que rodea la desaparición de Clara. En el patio de Clara, un pozo silencioso se alza como un presagio oscuro. El teléfono celular de Clara yace abandonado junto al pozo, con la pantalla oscura. El teléfono desechado insinúa una interrupción repentina e irresoluta. La escena está llena de una sensación de quietud inquietante y temor inminente. El pozo se alza, un centinela silencioso que guarda secretos tácitos. La noche envuelve al río Mixcoatl en un abrazo helado mientras la niebla se espesa y los lamentos inquietantes de la Llorona resuenan en la oscuridad. Una densa niebla se cierne sobre el río oscuro, difuminando la línea entre lo real y lo espectral. El aire se vuelve pesado de temor a medida que los gritos dolorosos se intensifican, perforando el velo de la noche. Cada susurro de las hojas y ondulación en el agua parece susurrar cuentos de la eterna pena de una madre. El río Mixcoatl se convierte en escenario de una tragedia, donde los límites de la vida y la muerte se desdibujan bajo la cobertura de la noche. Bajo el manto de la noche, una figura solitaria recorre un camino rural desolado. Un sonido tenue perfora el silencio, un grito llevado por el viento. Se detiene, con los sentidos alerta, a medida que el sonido del llanto se hace más fuerte. El llanto se intensifica, atrayéndola a lo desconocido. Ella está tratando de decidir si investigar. Bajo el manto de la noche, una joven es atraída hacia los gritos dolorosos que resuenan desde el río Mixcoatl. La ribera se avecina, donde la figura fantasmal de la Llorona espera en silencio. La joven se acerca, atraída por una fuerza invisible hacia el espectro lloroso. El aire se vuelve pesado, cargado de tristeza, mientras las dos figuras se yerguen al borde del agua. En la quietud de la noche, el río refleja su encuentro silencioso y fatídico. Bajo el manto de la noche, el grito penetrante de una joven rompe el silencio,
resonando a través del río Mixcoat. El llanto doloroso de la Llorona se alza, ahogando cualquier otro sonido a su paso. Una densa niebla se adentra, consumiendo el paisaje y difuminando la línea entre la realidad y la pesadilla. La niebla se espesa, la joven desaparece.